Bienvenidos, welcome back, a mi canal favorito, el lugar donde el chisme jugoso se sirve calientito. Estoy que no quepo de emoción de tenerlos aquí, conmigo, un día más. Espero de corazón que todos toditos estén teniendo un día espectacular. Yo como siempre estoy aquí lista, preparada y con las pilas recargadas para compartirles un chismecito que hay, Dios mío. Es de esos que te hacen agarrarte de la silla, que te dejan con la boca abierta y que, créanme, les va a volar la peluca. Hoy vamos a sumergirnos como si fuéramos buzos expertos en las profundidades del mundo del espectáculo turco, un universo paralelo lleno de romance digno de novela, intrigas palaciegas dignas de Game of Thrones, y por supuesto, mucho pero mucho drama. Y es que hoy, mis chiquis, hoy vamos a hablar de la santísima trinidad del drama turco, Kerem Bürsin, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Sí, señores, abróchense los cinturones porque esto se va a poner más bueno que un dorama de medianoche. Sé que están tan emocionados como yo, lo siento en el aire. Así que vamos a entrar en materia sin más rodeos que los necesarios para construir el suspenso que nos encanta. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este océano de chismes, quiero pedirles, no implorarles, un favor enorme, gigante, colosal. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este rinconcito de la internet donde el chisme corre como agua de río, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, porque, admitámoslo, a quien no le gusta un buen chisme, no se olviden por favorcito, de suscribirse al canal y, lo más importante, de activar la campanita de notificaciones. Así mi gente se aseguran de no perderse ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni un solo detalle jugoso y de estar siempre, pero siempre, al día con las últimas noticias, los romances confirmados, las rupturas escandalosas y, en general, todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Además, suscribirse es gratis. ¿Qué esperan? Corran a suscribirse ahora mismo. No se arrepentirán. Y bueno, ahora sí, después de este pequeño pero importantísimo comercial, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a hablar de Kerem, Hande y Afsanur. Agárrense fuerte, pónganse cómodos y preparen sus palomitas porque esto está que arde. Prepárense para escuchar una historia llena de giros inesperados dignos de M. Night Shyamalan, rumores confirmados con pruebas irrefutables y secretos revelados que les van a dejar sin aliento. Comencemos. Ok, vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a ser honestos y directos como un buen café turco, vamos a sacar los esqueletos del armario y a ponerlos a bailar un tango. Ustedes saben, y yo sé que ustedes saben, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno, con mayúsculas y en negrita. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi se podía tocar, traspasaba la pantalla de nuestros celulares, computadoras y televisiones y nos hacía suspirar a todos. ¿Quién, díganme quién, no se enamoró perdidamente de su romance en Senkalkam? Era magia pura, una conexión que parecía tejida por los mismísimos dioses del amor, un destino escrito en las estrellas que parecía destinada a durar para siempre. Y de hecho durante un tiempo así fue. Su relación se extendió más allá de los sets de grabación, saltó a la vida real, se convirtió en una historia de amor tangible, de carne y hueso, que nos tenía a todos enganchados, pegados a las redes sociales, esperando la próxima foto, el próximo vídeo, la próxima muestra de cariño. Vacaciones juntos en lugares paradisíacos, fotos adorables en redes sociales donde se les veía más enamorados que nunca, entrevistas llenas de miradas cómplices que lo decían todo, gestos de amor que nos derretían el corazón. Era el cuento de hadas perfecto. La Cenicienta con su príncipe azul, la Bella y la Bestia con su final feliz, Romeo y Julieta, pero sin el trágico desenlace. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde nada es lo que parece, donde las apariencias engañan y donde los cuentos de hadas a menudo terminan en pesadillas, las cosas no siempre son tan idílicas como nos las pintan. Y lamentablemente el cuento de hadas de Kerem y Hande llegó a su fin, se desvaneció como un espejismo en el desierto, se rompió en mil pedazos como un jarrón de porcelana china. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos de nosotros, un shock que nos dejó atónitos y sin palabras. ¿Qué había pasado? ¿Por qué, Dios mío, por qué? ¿Dónde quedó todo ese amor que nos juraban, esas promesas de eternidad, esos sueños compartidos? Las especulaciones no tardaron en aparecer como buitres alrededor de un cadáver, desde problemas de agenda y compromisos laborales imposibles hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades y aspiraciones.
Se habló de celos, de infidelidades, de incompatibilidades, de todo. Pero la verdad, verdadera, la que realmente sucedió detrás de las cámaras y lejos de los reflectores, solo la sabían ellos dos, Kerem y Hande. Y por supuesto se la guardaron celosamente como un tesoro precioso que no querían compartir con nadie. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego, como una estrella fugaz en la noche, nuestra querida Afsanur Sankaktutan. Una actriz talentosa, hermosa, joven y con un futuro más que prometedor en el competitivo mundo del espectáculo turco. Afsanur ha estado en el ojo público desde hace un tiempo, gracias a su trabajo en diversas series y películas turcas, ganándose el cariño y el respeto del público con su carisma natural, su talento innato y su innegable belleza. Pero, recientemente el nombre de Afsanur ha estado ligado, inevitablemente al de Kerem Bürsin, desatando una ola de rumores, especulaciones y teorías conspirativas sobre una posible relación amorosa entre ellos. El triángulo amoroso perfecto para alimentar el chisme. ¿De dónde surge todo este revuelo? Bueno, resulta que Kerem y Afsanur protagonizaron juntos una serie, una comedia romántica que prometía ser el nuevo Senkalkam, y que generó muchísima expectativa entre los fans. Y como suele suceder en este tipo de producciones, donde la química entre los protagonistas es fundamental para el éxito, la conexión en pantalla entre Kerem y Afsanur no pasó desapercibida. Para nada. Las miradas intensas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, la química palpable. Todo apuntaba a que había algo más, mucho más, que una simple relación profesional entre ellos. Y claro, los fans, que somos como detectives del FBI con acceso a Internet, que no se nos escapa ni un detalle, que analizamos cada foto, cada vídeo, cada comentario con lupa, no tardamos en empezar a conectar los puntos, a armar el rompecabezas y a sacar conclusiones, algunas acertadas y otras, no tanto. Las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones, se inundaron de comentarios, teorías y montajes elaborados sobre un posible romance secreto entre Kerem y Afsanur. Algunos decían que era solo una estrategia publicitaria, una cortina de humo para promocionar la serie y generar más interés entre el público, una táctica común en el mundo del espectáculo. Otros, los más románticos y optimistas, aseguraban que era amor verdadero, que Cupido había lanzado su flecha y había unido a Kerem y Afsanur para siempre. Y como siempre la verdad, la cruda y dura realidad, se encontraba en un punto intermedio, un terreno pantanoso donde la ficción y la realidad se mezclan y se confunden. Pero, ¿qué tiene que decir Afsanur sobre todo este embrollo? ¿Cuál es su versión de la historia? ¿Cómo se siente al ser señalada como la tercera en discordia, en la historia de amor de Kerem y Hande? Bueno, aquí es donde viene lo jugoso, lo sabroso, el plato fuerte del chisme. En una entrevista exclusiva, concedida a una revista de prestigio y a un precio exorbitante, Afsanur decidió romper el silencio, alzar la voz y hablar sobre su relación con Kerem y por supuesto sobre Hande. Así como lo oyen. Afsanur se destapó y contó toda la verdad. En esta entrevista Afsanur se mostró muy honesta, sincera y vulnerable como nunca antes. Reconoció que la química con Kerem en pantalla era innegable, que se sentía cómoda y a gusto trabajando con él y que disfrutaba mucho de su compañía. Pero aclaró enfáticamente que su relación se limitaba a una amistad y a una admiración profesional mutua. Kerem es un gran actor, un profesional como pocos y una persona maravillosa, dijo Afsanur con una sonrisa tímida y sincera. Es muy divertido trabajar con él, siempre está de buen humor y nos llevamos muy bien, pero no hay nada más allá de eso. Somos amigos, compañeros de trabajo y nos respetamos mucho. Zas. En toda la boca a los rumores. Además, Afsanur también habló sobre Hande, la otra protagonista de este culebrón turco. Reveló que conoció a Hande en varias ocasiones, en eventos sociales y en fiestas organizadas por amigos en común, y que siempre la ha admirado como actriz y como persona. Hande es una mujer muy talentosa, hermosa y con una personalidad arrolladora, dijo Afsanur con admiración. Siempre he respetado su trabajo, me encanta verla actuar y la considero una gran profesional. Es una inspiración para muchas jóvenes actrices, incluyéndome a mí. Un golpe bajo a los haters que las querían ver enfrentadas. Pero aquí viene la parte más interesante, el plato fuerte de la entrevista, la revelación que dejó a todos con la boca abierta y que confirmó lo que muchos sospechábamos. Afsanur reveló que en una conversación privada,
cara a cara, sincera y emotiva con Ande. Esta última le confesó que la separación de Kerem había sido un proceso muy doloroso, difícil y traumático para ambos. Ande le dijo a Afsanur que a pesar de que ya no estaban juntos, de que sus caminos se habían separado y de que habían tomado la decisión de seguir adelante con sus vidas por separado, siempre le tendría un gran cariño, respeto y admiración a Kerem. Un gesto de madurez y elegancia digno de una reina. Afsanur también contó que Ande le pidió un favor muy especial, algo que la conmovió profundamente y que la hizo ver a Ande con otros ojos. Ande le pidió a Afsanur que cuidara de Kerem, que lo apoyara en su trabajo, que lo animara cuando estuviera triste y que fuera una buena amiga para él. Ande me dijo que Kerem es una persona muy especial, con un corazón enorme y un talento innegable, y que necesitaba tener gente buena a su alrededor, gente que lo quisiera y lo apoyara incondicionalmente, reveló Afsanur con la voz entrecortada por la emoción. Me pidió que lo cuidara, que lo protegiera de las malas energías y que lo apoyara en todo lo que hiciera, porque se lo merecía. Un acto de generosidad y desprendimiento que demuestra la gran calidad humana de Ande. Esta revelación de Afsanur nos muestra una faceta diferente de Ande, una faceta más humana, vulnerable y sensible. Nos demuestra que a pesar del dolor de la separación, de las heridas que aún no han cicatrizado y de los sueños rotos, Ande sigue teniendo un gran cariño y respeto por Kerem, y que solo quiere lo mejor para él, que sea feliz y que tenga éxito en todo lo que se proponga. Y por supuesto, esta revelación también nos da una nueva perspectiva sobre la relación entre Kerem y Afsanur. Nos demuestra que aunque no haya un romance apasionado entre ellos, como muchos fans deseaban, existe una amistad sincera, un compañerismo leal y un apoyo mutuo que es muy valioso. Nos demuestra que Kerem tiene en Afsanur una amiga en la que puede confiar, con la que puede contar en los momentos difíciles y que siempre estará ahí para él. Pero más allá de los chismes, las especulaciones y las teorías conspirativas, lo importante aquí es recordar que Kerem, Ande y Afsanur son personas reales, con sentimientos reales, con emociones a flor de piel y con vidas complicadas. Son personas que están pasando por diferentes momentos de sus vidas, que están lidiando con sus propios problemas y que merecen nuestro respeto y comprensión. No podemos olvidar que las relaciones son complicadas, que el amor no siempre es suficiente y que las separaciones son dolorosas, traumáticas y devastadoras. No podemos juzgar sus decisiones, criticar sus acciones ni especular sobre sus vidas privadas. Lo único que podemos hacer, como seres humanos empáticos y compasivos, es desearles lo mejor, enviarles buenas vibras y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y hablando de felicidad, me parece importante destacar el talento, el trabajo y la dedicación de Kerem, Ande y Afsanur. Son tres actores muy talentosos, carismáticos y profesionales que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, que nos han hecho reír, llorar, suspirar y enamorarnos de sus personajes. Son tres profesionales que aman su trabajo, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto y que merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador, su atractivo innegable y su talento actoral indiscutible, ha conquistado corazones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los actores turcos más populares y solicitados del momento. Hande Erçel, con su belleza deslumbrante, su talento innato y su carisma irresistible, se ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, una estrella que brilla con luz propia y que tiene un futuro brillante por delante. Y Afsanur Sancaktutan, con su frescura juvenil, su carisma natural y su talento prometedor, se está abriendo camino en el competitivo mundo del espectáculo turco, demostrando que tiene lo necesario para convertirse en una gran estrella. Así que en lugar de centrarnos en los chismes, las especulaciones y los rumores infundados, deberíamos celebrar el talento, el trabajo y la dedicación de estos tres grandes actores. Deberíamos apoyarlos en sus proyectos, desearles lo mejor en sus carreras y reconocer su valiosa contribución al mundo del entretenimiento. Y bueno, mi gente bella, eso es todo por hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, sabroso y picante sobre Kerem, Hande y Afsanur. Sé que es un tema que genera mucha pasión, controversia y debate, pero espero haberles dado una perspectiva más clara, objetiva y equilibrada sobre la situación. Recapitulando un poco, vimos cómo la relación entre Kerem y Hande fue un fenómeno que nos enamoró a todos, que nos hizo creer en el amor verdadero, pero que lamentablemente llegó a su fin, dejando un vacío en nuestros corazones. También vimos cómo los rumores de un posible romance entre Kerem y Afsanur desataron una ola de especulaciones en las redes sociales, generando todo tipo de teorías y controversias. Y finalmente escuchamos la versión de Afsanur,
quien reveló detalles importantes y reveladores sobre su relación con Kerem y sobre su conversación con Hande, aclarando muchas dudas y desmintiendo muchos rumores. En resumen, podemos concluir que aunque no haya un romance apasionado entre Kerem y Afsanur, existe una amistad sincera, un compañerismo leal y un apoyo mutuo que es muy valioso. Y que a pesar del dolor de la separación, Hande sigue teniendo un gran cariño y respeto por Kerem, y que solo quiere lo mejor para él, que sea feliz y que tenga éxito en todo lo que se proponga. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo, por haber llegado hasta el final y por haber compartido conmigo su tiempo y su atención. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura, que formen parte de esta comunidad y que compartan conmigo su pasión por el mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse en el futuro? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Kerem y Afsanur? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre todo esto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creciendo, a llegar a más personas y a traerles más contenido interesante, entretenido y divertido. Su apoyo es fundamental para mí. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, ni una sola actualización y ni un solo chisme. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden seguir siendo bellos.